Saludos, estimadas y estimados visitantes. Mi nombre es Toño y a veces soy profesor, músico rockero y en esta oportunidad una persona que documenta sus viajes. Los invito a acompañarme en esta experiencia de viaje por mi canal de YouTube ¿Qué ver y hacer? No olvides darle like a este video y suscribirte para estar atenta o atento a más trabajos como este. Saludos. En esta oportunidad, como docente, les presento la segunda parte a la aproximación del pensamiento de Martin Heidegger, presente en su libro Ser y Tiempo. Esta vez orientado a dos temas muy complejos dentro de su analítica existencial, como lo es la muerte y la temporalidad. Ahora, ya sabiendo concretamente que la existencia es siempre un ser en el mundo, también debemos considerar que es un ser entre los demás, dejando claro que el Dasein es contrario a la idea de un yo aislado, al ser justamente existencia como apertura. Pues bien, Heidegger sostiene que la existencia humana está constituida por posibilidades, en las cuales funda su proyectar o trascender, dejando de manifiesto que existen diversas maneras de abordar aquella condición, siendo ellas una forma inauténtica de la coexistencia, resumida en un solo estar juntos, a la que denominará existencia inauténtica, y otra forma auténtica de la coexistencia, a la que llamará existencia auténtica. Desarrollaremos en primer lugar el concepto de existencia inauténtica, considerada por Heidegger como una existencia anónima, donde establece que para comprenderse, el ser humano toma como punto de partida al mundo y los demás, no a sí mismo. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Estoy vencido porque el mundo me ha hecho así. No puedo cambiar. En otras palabras, adopta el quehacer y pensamiento predominante de su circunstancia como si fuese propio, olvidando en consecuencia al ser. En este sentido, Heidegger se refiere al sé como partícula que refleja el dominio de las cosas, estructurando el lenguaje en torno a esta condición, sosteniendo por ejemplo que el ser humano piensa lo que se piensa, hace lo que se hace, consume lo que se consume, dejando en evidencia que el ser humano es todos y ninguno, es decir, es un modo de ser ficticio y convencional que oculta el propio ser al estar involucrado solamente con lo cotidiano. Ahora, para que quede claro tal tipo de existencia, sostendremos que posee tres características bien marcadas, las cuales no implican condena alguna, a saber que el análisis existencial no pronuncia juicios de valor. Es decir, no es bueno ni malo, solo es parte del ser humano. Queramos o no, estamos conviviendo dentro de esa cotidianeidad, y se debe entender como tal. Ojo que esto no significa que haya que conformarse con esto, sino más bien hay que entenderlo. Así es, Toño. Y partimos por el lenguaje que utiliza este ser humano. Lenguaje que siempre será revelación del ser, pero que en este caso se convierte en existencia anónima. Ya que demuestra una charla inconsciente fundada en términos vacíos, como el decir, la cosa es así porque así se dice. En segundo lugar, tenemos la curiosidad que no apunta al ser de las cosas, sino a su apariencia visible, que lleva al equívoco. Que precisamente es la tercera característica que al ser dominada por la charla y la curiosidad, acaba por no saber ni siquiera de qué se habla. Pues bien, Heidegger sostiene que dentro de esta condición inauténtica de la existencia, encontramos la deyección, entendida esta como la caída del ser humano al nivel de las cosas del mundo, es decir, un proceso interno por el cual el ser humano desciende al nivel de un hecho. Más específico aún, la existencia
como ser arrojado en el mundo, se asimila a estar en medio de los demás entes a su mismo nivel, sintiéndose abandonado a ser lo que es, negando la posibilidad futura de proyectarse, apoyándose siempre en el pasado. En concreto, Heidegger nos muestra que todo el campo de la normatividad y de los valores, no siendo posible ni comprensible fuera de la relación del ser humano con el mundo, pertenece a la existencia cotidiana anónima y convencional. Ahora, el otro tipo de existencia es la denominada existencia auténtica, la cual parte de la idea que para comprenderse, el ser humano toma como punto de partida a sí mismo. Y en este sentido, la existencia humana no es encierro en la intimidad, sino más bien una apertura al ser en sus estructuras ontológicas y manifestaciones ónticas. ¡Bucha que los quiero! Son geniales. Y para analizar de mejor manera este tipo de existencia, nuestro filósofo nos pone, como Dasein, frente a la angustia existencial de la muerte, sosteniendo que somos un ser para la muerte, entendiendo este concepto como la gran posibilidad de mis posibilidades, razón por la cual la muerte no es para el ser humano un término final, el fin de su existencia, ni tampoco un hecho, porque en cuanto tal, no es nunca la propia muerte, sino más bien la posibilidad absolutamente propia, incondicionada e insuperable del ser humano, que nos permite replantear la existencia cotidiana que oculta el ser. Para que quede claro, todas las posibilidades ponen al ser humano en medio de las cosas o entre los otros seres humanos. La muerte, en cambio, como posibilidad, aísla al ser humano consigo mismo, siendo esta una posibilidad insuperable y cierta. Por tal razón, solamente en el reconocer la posibilidad de la muerte, en el asumirla como una decisión anticipadora, el ser humano encuentra su ser auténtico. Teniendo esto en cuenta, para Heidegger, la existencia inauténtica, como existencia cotidiana anónima, es una fuga frente a la muerte. La posterga, pues la considera como un hecho entre los muchos de las preocupaciones diarias del vivir, ocultando su carácter de posibilidad inminente, procurando no pensarla. Así, frente a ello, aparece en el ser humano la voz de la conciencia, que arranca al ser humano de la existencia anónima y lo llama a vivir para la muerte. Y ojo aquí, entendido esto no como un llamado a realizarla, como se podría malentender, o bien como una simple espera, como quedarse sentado en el sillón, frente al televisor, esperando por morir, sino como comprensión de la imposibilidad de la existencia en cuanto tal, que va acompañada en todo momento de la angustia. Y aquí, la angustia juega un rol fundamental, ya que en ella el ser humano se siente en la presencia de la nada, de la imposibilidad posible de su existencia, es decir, de su finitud, presencia que lo alienta a mantenerse firme en el interior de la nada. Es así que la existencia auténtica es la única que comprende claramente y realiza emotivamente la radical nihilidad de la existencia, a saber qué es trascendencia, al ir siempre más allá de la realidad existente, anticipando y proyectando, manifestando con ello que la realidad se presenta como tal y se hace comprensible como una imposibilidad radical, una nada aniquiladora.
Ya entendiendo bien la relación que se da entre la existencia y sus modos de ser frente a la muerte, Martin Heidegger sostendrá que el Dasein demuestra un carácter temporal, no entendido esto como una simple reducción a la materia, o a lo biológico como atadura a cierto tiempo físico medible y cuantificable, sino más bien entendido esto como el existir entre el sujeto y el objeto, es decir, se encuentra fuera del sujeto, pero sin ser el objeto. Con ello, Heidegger nos deja muy claro que su existir es un acontecer histórico, ya que es el existir entre el nacimiento y la muerte. En concreto, Heidegger nos dice que estamos fuera de nosotros, por lo que el tiempo es un modo de nuestra existencia. Razón por la cual sostiene que la temporalidad es originario fuera de sí mismo y por sí mismo. Pues bien, la tesis fundamental de Heidegger, en base a esta temporalidad del Dasein, es que entre las tres determinaciones del tiempo, entendidas estas como pasado, presente y futuro, la originaria y fundamental es el futuro, ya que, como bien se analizó en el punto anterior y el video anterior, la existencia es posibilidad, trascendencia, proyecto, anticipación, dejando claro que de este modo el futuro adquiere, ante todo, la forma de una tensión hacia adelante, llena de cuidado para con todo lo que nos preocupa, hacia lo que se hace, se manipula y se nos promete. Entonces, dentro de la filosofía heideggeriana, el futuro significa la consecución o no del que absorbe o preocupa al ser humano. Concretamente, de lo que constituye su atención comprometida. El pasado está estrechamente ligado a estados emocionales, es decir, vinculamos el pasado a situaciones afectivas. Ya que este pone al ser humano en presencia de lo que ha sido de hecho. Y el presente es el retorno de la existencia sobre el propio ser humano. Y con ello, la repetición de su más propio y privilegiado pasado. Es así que queda claro que el futuro supone necesariamente el pasado, y el presente está necesariamente envuelto en la relación entre futuro y pasado, evidenciando que cada una de estas determinaciones de tiempo no tiene significado si no es respecto a la otra, esto es, respecto a un fuera de sí, que sin embargo la constituye propiamente. Teniendo esto en consideración, nuestro filósofo nos plantea que estos tres momentos del tiempo varían según se trate el tiempo auténtico como angustia o del tiempo inauténtico como existencia anónima cotidiana. Entonces, el futuro inauténtico tiene el carácter de atención, al no comprometerse con lo que le preocupa al Dasein. Haciendo que el pasado se presente como miedo, al ser una angustia desnaturalizada y precipitada en el mundo, aferrándolo y haciéndole olvidar su posibilidad propia y auténtica. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Dejando el presente como un ahora, es decir, como la presentación misma de las cosas del mundo, como la unidad de olvido y de esperanza en la cual se funda la existencia cotidiana como rutina insignificante de días que se suceden el uno al otro hasta el infinito. Toño, con ello queda claro que pertenecen a lo inauténtico todos aquellos significados del tiempo que sirven al pensamiento común y científico. Pues son determinaciones vinculadas a la existencia arrojada e inmersa en las cosas del mundo. Evidenciando de esta manera que el tiempo jamás será parte de este tipo de ser del ser humano. A ver, ¿cómo que el tiempo jamás será parte de ese tipo de ser humano? Claro, porque las medidas científicas del tiempo o el concepto mismo de eternidad son inauténticos a saber que el Dasein es un acontecer histórico. Así es, porque el tiempo medible es controlable y el tiempo entendido como tal no lo es. Más claro todavía, porque el tiempo es el sentido del ser, el significado último que se descubre tras la pregunta originaria del ser.
¡Brígida! De esta manera, Heidegger es lapidario al decir que la existencia inauténtica, al ser trivialidad cotidiana, no tiene historia. Por tal razón, y obviamente contrario a ello, la existencia auténtica comprende el futuro como una forma de decisión anticipadora, del vivir para la muerte. Donde el pasado es la angustia que rompe toda relación del ser humano con el mundo, precipitando el mundo en el sinsentido, por lo que el presente auténtico es denominado como instante, pues es la aniquilación del ahora inauténtico. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Es el repudio de aquella presencialidad de las cosas que constituyen el presente inauténtico. Así, la existencia auténtica como temporalidad se resume en el momento tácito y pasional de la angustia que lo enfrenta a la única certeza insuperable de su ser, que es la muerte. En otras palabras, con la muerte comprendemos la finitud del ser humano. Y es esta condición la que funda la historicidad de la existencia humana, ya que proyectándose como nihilidad radical del mundo y de sí misma, no elimina el mundo. Es más, la comprensión de la imposibilidad radical de la existencia, de su nihilidad esencial, no impide existir como imposibilidad y nihilidad, pues esta comprensión nos hace libres de aceptar la existencia tal cual es. Por lo que la historicidad del humano es heredar las propias posibilidades, querer ser aquello que uno ya ha sido, repetir la situación a la que uno se ha atado. Pues bien, esto llevará a Heidegger, posteriormente, a ver en la poesía una posibilidad cierta de acercarse al ser en su totalidad, ya que nos sitúa concretamente fuera de sí mismos, utilizando palabras o estructuras que se escapan al lenguaje cotidiano que estamos acostumbrados a utilizar. Así también verá en el dominio de la técnica el olvido del ser, al hacer pensar que el ser humano es prácticamente dueño del ser y no dependiente de él. Nos vemos en un próximo video.